¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Hoy te estaremos contestando una pregunta sobre Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Y si nos da tiempo estaremos también analizando la expresión monogenes theos en Juan capítulo 1 y versículo 18. Así que vamos de lleno aquí al libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Pero antes de leerlo, quiero pedirles de favor que si usted todavía no se ha suscrito al canal, hágalo. Salga un momentito ahora mientras está viendo el programa, mientras está viendo el video, y suscríbase al canal. Y por favor denle like, de modo que el algoritmo de YouTube nos ayude a echar a correr este programa por diferentes medios, por diferentes canales. En Hebreos 1, del versículo 1 al 3, voy a leer los tres versículos para ubicarnos en contexto. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio de quien hizo también el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Paramos aquí. El resplandor, apaugasma en griego. El resplandor, la refulgencia de su gloria. Es como hablar del sol y de la luz o del brillo del sol. El sol sin su brillo no es sol. Al sol lo hace sol el brillo, la iluminación, la luminiscencia, la refulgencia, el resplandor. Así que aquí dice el apóstol Pablo que Cristo es el resplandor, apaugasma, la refulgencia de la gloria del Padre. O sea, Cristo es tan Dios como el Padre. Por eso que más adelante habla de la sustancia. Algunas versiones traducen sustancia, aunque no creo que sea sustancia, pero veremos a ver más adelante. Entonces dice aquí que Él es el resplandor de la gloria de su Padre. El sol sin resplandor no es sol. Fíjese que serio lo que estamos diciendo. Cristo es Dios en esencia, igual que el Padre, porque la gloria que el Padre emite es Cristo, según este versículo. El apaugasma, la gloria, refulgencia de Dios es Cristo. Cristo posee la misma gloria que posee Dios el Padre, ni más ni menos. Por eso en Juan 17:3, cuando él oraba por sus discípulos, él también oró y pidió a Dios, a su Padre, que Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Entonces sigue diciendo, y la fiel representación de su ser real. Otras Biblias hablan de la sustancia. Aquí usa la palabra carácter. Carácter. Tiene un acento rudo, un espíritu rudo, es un acento, carácter. El carácter es el instrumento, según A.T. Robertson y muchos léxicos que he consultado. El carácter es el sello, es el cuño con el que usted hace la marca, con el que usted planta una marca en un papel o en un documento. Es un sello con el que usted marca. Pero entonces hay otra palabra que es jaragma. Jaragma es la marca que deja el sello. Es la marca que deja el carácter. Esto es una copia de esto. Esto es el original. Esta es la copia. El estampado es la copia. El instrumento de hacer la marca, el carácter es el original. Cristo es original. Cristo no es copia. Si el apóstol hubiera querido decir que Cristo era una copia de la sustancia de Dios o de Dios, hubiera usado jaragma, pero no usó jaragma, usó carácter. Él es el cuño, el instrumento de marcar, el instrumento que da peso a este argumento. Él es un instrumento de marcar, no la marca. Él no es una marca, Él es un instrumento que hace la marca. Él es original. Me gusta una cita, que hay un libro que me gusta mucho, es una biografía de Jesús llamada El deseo de todas las gentes. En la página 489 dice, en Cristo hay vida original. La vida de Cristo es original. Por eso en el libro de Primera de Juan, cuando Juan habla de Jesús, él dice lo siguiente acerca de Jesús, en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y nos fue manifestada. Cristo es vida eterna. Es la vida eterna que estaba junto al Padre. Vida eterna. Y en el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 15. Mira lo que dice, un versículo interesantísimo por demás. Y matasteis al autor de la vida, al Arjón, el príncipe, el autor, el productor de la vida. Y en el libro de Juan, en el mismo evangelio, Juan comenta lo siguiente acerca de Jesús. En el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo es original. No es prestada, no es derivada, no es copiada, no es producida, no es generada. Carácter, el cuño que hace la marca, porque la vida de Cristo es original. Es vida eterna. La vida eterna que estaba junto al Padre. En Juan 1 nos dice que en el principio, cuando todo dio comienzo, el verbo estaba ya junto a Dios. Y también dice que era Dios. El verbo era Dios. Aquí tenemos un elemento cualitativo. El sujeto es el verbo que lleva el artículo definido. El verbo era Dios. Es el predicado. Es lo que se dice acerca del verbo. Y prácticamente los eruditos como Harner, Wallace y otros aseveran que este predicado es cualitativo. Es lo que se dice del verbo. Inclusive la revista Atalaya de noviembre del 2008 cita al teólogo católico Francis J. Maloney diciendo sobre Juan 1.1c, sobre esta partícula, sobre esta cláusula específicamente, tercera cláusula de Juan, lo que era Dios, lo era también la palabra. Eso lo dice la revista Atalaya en noviembre del año 2008. O sea, lo que es Dios, lo es también el Hijo. Lo que es Dios, lo es también el Verbo. Lo que es Dios, lo que es tonteón, lo es también joteos, el logos. Qué importante es esto que lo entendamos. Vamos ahora a la segunda pregunta que nos hicieron. Vamos a buscar aquí el borrador. Vamos a borrar esto. Buscamos esto aquí un momentito. Soy de la vieja escuela. Me gusta mucho la pizarra. Fui maestro de escuela y nunca me gustó usar computadoras ni cosas por el estilo, aunque en ese entonces eran unas computadoras enormes, grandototas, pero siempre me gustó la pizarra, porque me expresaba mejor con la pizarra por escrito. Me citaron, me dieron que leyera Juan capítulo 1, versículo 18, y ellos esta expresión. Monogenesteos. Vamos a leer el versículo aquí en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan dice lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. Primera a Timoteo 6:16 lo dice. Primera de Juan 4:12 lo dice, que a Dios, al Padre, nadie, absolutamente nadie le ha visto jamás. Dice en mi Biblia, Reina Valera, revisión 1977, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando buscan los manuscritos griegos, me encuentro que allí dice monogenes theos. Monogenes theos. Esta palabra monogenes es interesante porque aparece varias veces. Por ejemplo, la Septuaginta, en el libro de Génesis capítulo 22. La Septuaginta es la Biblia, el Antiguo Testamento en griego. Y en el libro de Génesis capítulo 22, entonces, versículo 2 dice, aquí está hablando Dios con Abraham, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, tu monogenes. ¿Y cómo lo traduce la Septuaginta? Tu único, monogenes, tu monogenes. En hebreo es yahid, único. Y aquí entonces la Septuaginta dice monogenes. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Luego entonces encontramos Jueces capítulo 11. Tenemos el caso de Jefté con su hija. Y vamos a ver qué dice en el libro de Jueces capítulo 11, del versículo, específicamente el versículo 34 de este capítulo. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, monogenes. O
sea, monogenes se usa para referirse a un hijo único. Solo uno. Solo único. Uno único en su clase. Uno, único. Hay que diferenciarlo de genau, que significa se asocia con producción. Aquí estamos hablando de genos, que se asocia con único, una sola cosa. Entonces aquí en el libro de Lucas hay varios pasajes que voy a compartir con ustedes. Lucas capítulo 7 y versículo 12, de muchas citas lo consigo por acá. Dice lo siguiente: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, y ella era viuda y estaba con ella un grupo considerable de la ciudad. Aquí tenemos la viuda de Naín. Tenía un hijo que era único. Dice aquí que era hijo único, monogenes. Escuche bien, monogenes significa hijo o hija único. Tenemos también en Lucas 8:42. La hija de Jairo dice, porque tenía una hija única, monogenes, de unos 12 años, que se estaba muriendo, pero mientras él iba, la muchedumbre le apretujaba. Entonces, la hija de Jairo era única. Entonces aquí en el libro de Juan hay varios versículos más. En Lucas, por ejemplo, hay varios versículos más. En el 9:38, por ejemplo, dice, hablando de un muchacho endemoniado que el padre pues lo llevó allí, dice ella aquí que un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Es el monogenes. Es el monogenes mío que tengo. El único hijo. Escuche bien. ¿Qué significa monogenes? En todos estos versículos que hemos visto en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, único hijo o única hija. Solo uno. Nada más. En Juan 1:18 dice que esto es monogenes teos. Único hijo, monogenes. Único hijo que es Dios. Si es la traducción correcta, y con eso contesto la pregunta del amigo que nos escribió por Messenger. ¿Qué significa monogenes teos? Significa único hijo que es Dios. He demostrado con la Biblia, no con léxicos, con la Biblia, que monogenes significa único hijo o única hija. Así que el único hijo que es Dios es Jesús, porque Él es tan Dios como el Padre, y eso lo dice en Juan 1:1. Cualitativamente lo que es el Padre, lo es el Verbo también. Y eso pues es importante que lo entendamos. Es curioso que Juan llama a los seres humanos hijos de Dios y usa la palabra tecnos, hijos, tecnos, para hijo. Pero cuando habla de Jesús usa huío, no usa tecnos, porque Cristo es hijo de Dios de una manera diferente. Los hombres son hijos de Dios por creación. Dios creó a Adán, pero el hijo es increado. Es la vida eterna que estaba junto al Padre por toda la eternidad. Cuando todo dio comienzo, Él estaba allí. Juan 1:3 dice que nada fue hecho sin el Verbo. Sin el Verbo nada fue hecho. Él no es criatura, Él es co-creador juntamente con el Padre. Es el medio mediante el cual Dios creó todo lo que existe. Eso es importante que lo entendamos. Él es alfa y omega, primero y último, principio y fin, igual que el Padre, según el libro de Apocalipsis. Esos tres elementos implican eternidad absoluta y plena. Así que Cristo no es tecnos de Dios, no es tecnos teú, es huíos, hijo. ¿Por qué? Porque según el libro de Salmos, capítulo 2 y versículo 7, Cristo es hijo de Dios de una forma diferente, por decreto. Fue hecho hijo de Dios por decreto. Fue nombrado hijo de Dios por decreto divino a la eternidad como parte del plan de salvación. En Hebreos 9:14 dice que el Hijo, que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios. Ofreció su sangre en nuestro lugar. Ofreció su sangre por nuestro fracaso. ¡Qué maravilloso! Así que Cristo, mediante el Espíritu, ofrece su vida a Dios como un sustituto por nosotros. En Hebreos capítulo 10 y versículo 5 dice que le fue preparado un cuerpo. Y en Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Cómo fue ese proceso? Nos limitamos a lo que dice la Biblia. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice en Lucas 1:35 que el Espíritu Santo le hizo sombra a María y ella quedó embarazada. Que si él le puso un óvulo fecundado. Que si Dios lo fecundó el óvulo a María. Que si le puso
un cigoto, como dicen otros. Y por ello he escuchado tantas cosas. Miren, señores, cuando la Biblia no dice una cosa, guarde silencio. El silencio es oro. Limítese a lo que establece la palabra de Dios clara y llanamente. Él es hijo de Dios por decreto y por engendramiento virginal en María. Como hombre tuvo un inicio, fue hecho. Y fue hecho menor que los ángeles y fue hecho menor que Dios. Pero como Dios preexistente es igual al Padre. Según Juan 1.1, cualitativamente lo que era el tonteón, lo que era Dios, lo era también el verbo o la palabra. Eso que quede meridianamente claro. Y todo esto se hizo para salvarnos a nosotros. La raza humana se alejó de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo se acaba. Están pasando muchas cosas en este planeta. ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Qué tú vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué tú vas a hacer con el ofrecimiento que Dios te hace en Cristo para salvarte, para rescatarte, para darte vida eterna? Con esa pregunta te dejo. La contestas tú, porque yo no puedo contestarla por ti. Dios te bendiga y te guarde siempre.